amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video para seguir aprendiendo el quechua. Allin Jamuy Cachun Zapanca, Jojniki Chispa. En castellano estamos diciendo bienvenidos sean cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a aprender los estados de ánimo. Para eso es importante recordar el verbo estar. Y también es importante recordar la conjugación del verbo ser, ya que del verbo ser se deriva el verbo estar. Entonces recordemos. Para el verbo ser, no ka, kani, kan, kanki, pai, mi. Luego viene no kanchis, kanchis, no kaiku, kaiku, kankuna, kankichis, paikuna, kanku. Todo esto hemos avanzado ya. Solo estamos haciendo un repaso de lo aprendido. Ahora que ya sabemos el verbo ser, vamos a aprender el verbo estar, kashei. Para ello también vamos a recordar no ka, kan, pai, no kanchis, no kaiku, kankuna, paikuna. Estos son los 7 pronombres personales. Ahora, para cada uno de estos existe una conjugación. Y la conjugación sería la siguiente. No ka, kashane. Kan, kashanki. Pai, kashan. No kanchis, kashanchis. No kaiku, kashaiku. Kankuna, kashankichis. Paikuna, kashanku. Entonces, esta sería la conjugación del verbo estar. Para los que no han visto esta clase, vamos a traducir. No kakashani, yo estoy. Kan kashanki, tú estás. Pai kashan, él o ella está. No kanchis kashanchis, nosotros estamos. No kaiku kashaiku, nosotros estamos. Kankuna kashankichis, ustedes están. Paikuna kashanku, ellos o ellas están. Entonces, esta sería la conjugación del verbo estar. Ahora, va a ser muy importante estas conjugaciones porque nos van a servir para utilizar con los estados de ánimo. Veamos ahora sí a conocer los estados de ánimo. ¿Cuáles son los estados de ánimo? Son 5 los principales estados de ánimo que vamos a conocer en esta clase. Entre ellos tenemos el primero. Kusiska. Kusiska se traduce como alegre. Kusiska. Yakiska. Yakiska, preocupado. Piñaska. Piñaska sería enojado. Kuyai. Kuyai es estar triste. Saikuska. Saikuska es cansado. Se dan cuenta que estos son algunos estados de ánimo principales que vamos a utilizar. Ahora sí veamos algunos ejemplos. Kawarichi kuna. Solo con estos estados de ánimo. Si yo quiero decir yo estoy alegre, utilizo este término. No ka kusiska kashani. Yo estoy alegre. No ka kusiska kashani. Si yo quiero decir tú estás preocupado. Tú estás preocupado, simplemente utilizo el término kan yakiska kashanki. Kan yakiska kashanki. Luego tenemos, cuando yo quiero decir él o ella está enojado o enojada, tengo que utilizar este término. Pai piñaska kashan. Pai piñaska kashan. Luego tenemos no kanchis kuyei kashanchis. No kanchis kuyei kashanchis. Nosotros estamos tristes. Nosotros estamos tristes. Veamos para esto. Mira, fíjense. Cuando nosotros hablamos de estados ánimos en plural, simplemente no aumentamos ningún sufijo al estado de ánimo. Por ejemplo, aquí dice no kanchis kuyei kashanchis. Nosotros estamos tristes. Estamos hablando para varias personas. Entonces, si nosotros queremos cambiar con otro estado de ánimo, por ejemplo, piñasca, decimos no kanchis
piñasqa kashanchis. Nosotros estamos enojados. Se dan cuenta que este piñasqa no cambia, siempre permanece, no se le aumenta ningún sufijo para que hablemos de varias personas. Ahora, conozcamos un poco más con algunos ejemplos. Aquí tenemos, si nos hacen esta pregunta, ¿Imainayan kashanki? Ahora ya puedo responder con algunos estados de ánimo. Por ejemplo, ¿Imainayan kashanki? ¿Cómo estás? Entonces, ¿cómo ya puedo responder? Nos dice lo siguiente. Estas preguntas son exclusivas para la primera persona. Dense cuenta que esta pregunta solo es cuando te preguntan a ti. Cuando me preguntan a mí, ¿Imainayan kashanki? O yo te pregunto a ti, ¿Imainayan kashanki? Simplemente, en ese caso vas a responder o puedes responder de la siguiente manera. Kusisqa kashani. Estoy alegre. ¿Quién? Yo. Kusisqa kashani. Otro. Si te preguntan ¿Imainayan kashanki? Respondes llakisqa kashani. Estoy preocupado. ¿Quién? Yo. Otra respuesta. Kuyay kashani. Imainayan kashanki kuyay kashani. Estoy triste. Seguimos. Cuando nos preguntan ¿Imainayan kashanki? Respondemos Saikusqa kashani. Estoy cansado. Saikusqa kashani. Y por último, cuando nos preguntan ¿Imainayan kashanki? Respondemos Piñasqa kashani. Estoy amargo. Piñasqa kashani. Estoy amargo. ¿Se dan cuenta? En todos estos la respuesta es estoy. Entonces hablamos de un sujeto tácito, de un sujeto que se sobreentiende. En este caso tendría que decir yo estoy alegre, yo estoy preocupado, yo estoy triste, yo estoy cansado, yo estoy amargo, solo para que entienda. Pero estamos utilizando ya estos enunciados. Estoy alegre, estoy preocupado, estoy triste, estoy cansado, estoy amargo. Ya que hemos avanzado para la primera persona, vamos a avanzar otro más para la tercera persona. Jawarizun. Veamos, observemos. Aquí nos dice, esas preguntas son exclusivas para la tercera persona. Fíjense aquí. Imainayan kashan. ¿Quién? Él o ella, ¿cómo está? Entonces también cuando hacemos esa pregunta, cuando le decimos a tu hermano ¿cómo está ella? O ¿cómo está él? Simplemente podemos responder de la siguiente manera. Kusisqa kashan. Kusisqa kashan. Él o ella está alegre. Otra respuesta sería llakisqa kashan. Él o ella está preocupado o preocupada. También podemos responder Kuyay kashan. Él o ella está triste. Kuyay kashan. Luego tenemos otra respuesta. Saikusqa kashan. Él o ella está cansado o cansada. Luego tenemos otro. Él o ella piñasqa kashan. Está amargo o está amarga. Entonces, es importante aprender estas preguntas y respuestas para cuando nosotros realizamos una conversación podemos utilizar. Entonces recuerden, cuando preguntamos Imainayan kashan, ¿quién? Él o ella, ¿cómo está? Entonces podemos responder de estas 5 formas utilizando los estados de ánimo. Ojo, esta pregunta Imainayan kashan es exclusivo para la tercera persona.